Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Casos prácticos para el registro del avance de la ejecución de la inversión en el formato 12B, criterio considerado para la evaluación del REI 2022. El cual tiene como objetivo facilitar el seguimiento y trazabilidad y la transparencia de la información en la ejecución de las inversiones. Nos acompañan esta tarde Juan José Orihuela, expositor, y Ana Matos, panelista, especialistas de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública de la DGPMI. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Si desea realizar alguna consulta durante la exposición, ingresa al chat del evento y regístrala para que ésta sea resuelta por nuestros expositores. De antemano, pedimos las disculpas del caso si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, dándole pase al expositor Juan José Orihuela. Adelante, Juan José. Muchas gracias, Vivian. Buenas tardes. Como parte del ciclo de capacitaciones virtuales 2022, el día de hoy vamos a revisar casos prácticos sobre el registro del avance de la ejecución de la inversión del formato 12B. Siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a ver qué es el formato 12B, ¿no? El formato 12B es una herramienta de gestión que permite el seguimiento a la ejecución de las inversiones. ¿En base a qué? A la información que es registrada por la unidad ejecutora de inversiones y por los otros actores, ¿no?, u operadores del sistema en formatos, como por ejemplo el formato número 8, ¿no?, el formato número 7, ¿no? Todos estos registros se realizan en el banco de inversiones, ¿no? Asimismo, también el formato 12B, a través del banco de inversiones, se vincula con otros sistemas administrativos, ¿no? Y de esta forma nos brindan información que esperamos sea de ayuda o contribuya a la toma de decisiones, ¿no?, para una adecuada gestión de inversiones. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco legal del formato 12B, ¿no? El decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no?, el número 1252, no nos dice que la unidad ejecutora de inversiones registra y actualiza la información del avance físico y financiero de todos los componentes que conforman la inversión, ¿no?, en el formato de seguimiento del aplicativo del banco de inversiones. Y en la Directiva General, ¿no?, del Sistema Nacional, la Directiva número 001-2019, ¿no?, en el numeral 45.3 nos dice, ¿no?, que la unidad ejecutora de inversiones es la responsable del registro, ¿no?, y registra la información de cada inversión que tiene a su cargo, ¿no? Hay un plazo para este registro, ¿no? El registro debe realizarse dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, ¿no? Esto es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Porque a veces nos preguntan, ¿cuándo es el plazo? ¿Hasta cuándo puedo registrar el formato 12B? Entonces ya la norma nos indica cuál es el plazo para este registro. Y nos dice, ¿no?, el registro es de todas las inversiones que están a cargo de la unidad ejecutora de inversión. Siguiente, por favor. Gracias. El formato 12B, como parte del sistema del banco de inversiones, tiene sus secciones, ¿no? Acá podemos ver que tiene 4 secciones.
Una de ellas es la sección del expediente técnico y del documento equivalente, donde los usuarios, vale decir, la unidad ejecutora de inversiones, registra información de estos documentos, desde que se van a iniciar con las actividades para su elaboración, ¿no?, hasta la aprobación del mismo, ¿no? También tenemos la sección de ejecución física, ¿no?, donde, bueno, valga la redundancia, se registran todos los actos que conllevan la ejecución de la inversión. También tenemos la sección de ejecución financiera, donde registramos la programación de esta ejecución. Podemos hacer la programación inicial y también la programación actualizada, ¿no? Acá es muy importante porque a veces surgen dudas y nos preguntan, ¿y dónde registro la ejecución financiera de la inversión? Bueno, eso no se registra en el banco de inversiones, ¿no? Para eso tenemos un sistema nacional que se dedica a todo el registro de las ejecuciones o los gastos, ¿no? Acá solamente en el banco y en el formato OCB registramos lo que es la programación financiera de la inversión. Y también tenemos la sección de información de la inversión, ¿no?, donde registramos el avance y la situación de la inversión en general, y también la estimación de avance. Siguiente, por favor. El avance de la ejecución física y el avance de la ejecución de la inversión. Vamos a revisar estos dos conceptos a continuación. En primer lugar tenemos el avance de la ejecución de la inversión. ¿A qué nos referimos con el avance de la ejecución de la inversión? Se refiere a las tareas y acciones que se desarrollan, ¿no?, en los componentes y en otros costos de inversión que forman parte de la inversión. Cuando decimos otros costos, ¿a qué nos referimos?, ¿no? Nos referimos a lo que es gestión del proyecto, si es que cabe, el expediente técnico, es decir, la elaboración del expediente técnico o la elaboración del documento equivalente, ¿no?, los gastos de supervisión y los gastos de liquidación, por dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos que el avance de la ejecución de la inversión es el avance tanto de los componentes, ¿no?, que se registran en el formato 7 en primer lugar y después en el formato número 8, ¿no?, donde agregamos componentes, acciones, unidades de medida, metas, costos, ¿no? Y además de eso, tenemos que es el avance en los otros costos, ¿no? Y repito, los otros costos nos referimos a gestión de la inversión del proyecto, expediente técnico, supervisión y liquidación, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el avance de la ejecución física. Y cuando hablamos de la ejecución física, nos referimos al desarrollo de las metas de acciones. ¿De qué? De solamente los componentes, ¿no? Acá estamos hablando de la ejecución de obras, la adquisición de bienes o servicios, ¿no?, para lo que es la generación de los activos. Entonces, aquí hay una diferencia importante, ¿no? La ejecución física se refiere al avance de los componentes de la inversión, ya lo mencionamos, registrados en el formato 7 y luego en el formato número 8, ¿no? Y el avance en la ejecución de la inversión, además del avance de estos componentes, también involucra el avance de los otros costos, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre estos dos conceptos. Más adelante vamos a ver una forma un poco más gráfica esta diferencia. Y en tercer lugar tenemos el avance de la ejecución financiera. Y este se refiere al devengado de los gastos derivados por la ejecución de la obra, la adquisición de bienes, la prestación de servicios. Y también los gastos que se incurren para la elaboración del expediente técnico, supervisión, liquidación, ¿no?, y la gestión del proyecto, es que cabe ese concepto, ¿no?, en la inversión. Entonces, el avance de la ejecución financiera involucra todos los gastos en los que se incurre en la ejecución de una inversión, ¿no? Esto es muy importante. Estamos hablando de la totalidad de los gastos, ya sea los gastos para lo que es la elaboración del expediente técnico del documento equivalente, los gastos de supervisión, liquidación, más los gastos en la ejecución de las acciones que forman parte de los componentes, ¿no? Entonces, este es un dato importante. Y nuevamente repito, ¿no?, ¿dónde se registran estos devengados? Estos tienen su propio sistema administrativo, no se registran en el banco de inversiones,
ni en el formato 12B. Nosotros solo solicitamos lo que es la programación de estos gastos. Siguiente, por favor. En esta lámina podemos ver o apreciar de una forma un poco más gráfica la diferencia en lo que es el avance de la ejecución física y el avance de la ejecución de la inversión. Vemos en el recuadro punteado de color rojo lo que es el avance de la ejecución física, en donde involucra el avance de las acciones que forman parte de los componentes que están registrados en el formato número 8 para hablar de la fase de ejecución. ¿No? En este caso, en el caso de este ejemplo, tenemos dos componentes, cada uno de ellos tiene dos acciones, ¿no? Con sus respectivas tipos de factor productivo, unidad de medida, ¿no? Y costos involucrados, ¿no? Entonces, estos conceptos están referidos a lo que es el avance de la ejecución física. Y cuando hablamos de el avance de la ejecución de la inversión, además de estos conceptos, tenemos que tener en cuenta el avance en lo que es, en este ejemplo, gestión del proyecto, bueno, expediente técnico y supervisión, ¿no? según el caso. Entonces, el concepto de avance de la ejecución de la inversión es un concepto integral, ¿no? Involucra a todos los elementos que forman parte de la inversión y que son registrados, nuevamente repito, en el formato número 8, si hablamos de la fase de ejecución, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo registramos el avance de la inversión en el formato 12B? Adelante. Primero tenemos que acceder al banco de inversiones, ¿no? Por eso contamos con un usuario y contraseña, ¿no? Una vez que accedemos al banco de inversiones, nos vamos al menú, ¿no? Y buscamos el código de la inversión, ¿no? Este código lo ingresamos en la casilla donde está el número 2, ¿no? Al ingresar y dar Enter, nos va a aparecer la inversión que estamos buscando en la parte inferior. Y para entrar al formato, tenemos que darle clic en el icono del color verde que tiene esa flechita que se puede ver en la pantalla, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, una vez que ya estamos dentro del formato 12B, nos vamos a la sección Información de la inversión, ¿no? Le damos clic en ese recuadro azul, ¿no? Y una vez que se abre esta ventana, le damos clic a la pestaña Estimación. Es ahí donde vamos a registrar lo que es el avance físico y el avance de la inversión, la ejecución de la inversión. Para iniciar, tenemos que darle clic en el botón Iniciar el cálculo, que está en la parte inferior, perdón, de color gris, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora, bueno, cuando le damos clic a ese botón, se nos abre la ventana donde ingresamos la información del avance de los componentes y los otros costos de la inversión. A continuación, vamos a ver dos casos prácticos, ¿no? Para poder mostrar este registro con ejemplos, ¿no? Que es para ayudar a su entendimiento. El primer caso práctico es del sector salud, es una inversión ficticia que trata sobre el mejoramiento de un centro de salud, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, acá tenemos una vista resumen del formato 8 de esta inversión, ¿no? Es un proyecto de inversión que se ejecutará en una sola etapa, ¿no? Ese es el supuesto, bajo la modalidad de administración indirecta. Presenta dos contratos, ¿no? Un contrato para la obra y otro contrato que comprende el equipamiento inmobiliario, según este ejemplo, ¿no? Entonces, en la estructura de este proyecto de inversión podemos ver que tenemos 4 componentes, ¿no? Uno de ellos está referido al factor productivo de infraestructura, el segundo a lo que es mobiliario, y el tercero y cuarto a lo que son intangibles, ¿no? Y en lo que son los otros costos de inversión tenemos pues, gestión de proyecto, expediente, supervisión y liquidación. Podemos ver en este ejemplo que hay un componente de infraestructura, vuelvo a repetir, de mobiliario e intangibles. Pero a veces nos consultan, y si no tengo infraestructura, ¿qué es lo que hago? Bueno, entonces utilizo la lógica para el caso de lo que es mobiliario, si es que cabe, equipamiento, si es que cabe, o intangibles. Entonces, eso es importante, ¿no? Identificar las acciones que están agrupadas en los componentes de la inversión,
¿A qué tipo pertenecen? Si pertenecen a infraestructuras, si pertenecen a mobiliario, pertenecen a intangibles, ¿no? Siguiente, por favor. Nuevamente vemos la misma estructura de formato 8, pero esta vez con información de los costos de inversión, ¿no? Por cada una de las acciones, componentes y otros costos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, continuamos con el caso. Entonces, una vez que hemos dado clic al botón iniciar, que vimos unas láminas antes, se nos abre esta ventana en donde en la unidad ejecutora de inversiones debe registrar el porcentaje de avance de cada componente o de los otros costos de la inversión, ¿no? Entonces hemos visto que de acuerdo a la estructura son 4 componentes y 4 costos, ¿no? Entonces el usuario, en este caso el ejecutor de inversiones, en la columna A ingresa los porcentajes de avance para cada caso. Vemos que en este ejemplo solo hay avance en el primer componente, ingresa 14%, y hay avance en lo que es expediente técnico 100%, supervisión, y bueno, y nada más, ¿no? Entonces, con estos datos porcentuales, el aplicativo calcula el avance del costo de la inversión, ¿no? Para cada caso, por ejemplo, vemos que en el primer componente el avance del costo es, esto está expresado en millones de soles, 2.77 millones, ¿no? Y lo mismo para expediente 0.9 y para supervisión 0.087, ¿no? Si la información es correcta, le damos clic al botón declarar. Pero hasta ahora el registro es muy sencillo, ¿no? Ingresamos valores porcentuales para cada caso y el sistema nos da lo que es el avance del costo, en el costo, ¿no? Pero acá la clave es, ¿cómo es que calculo estos porcentajes, ¿no? ¿Cómo llego a estos valores porcentuales? Ahí está, digamos que el kit del asunto, ¿no? Entonces, en las siguientes láminas vamos a ver cómo es que se calculan estos valores porcentuales. Siguiente, por favor. Luego tenemos para el caso del componente 1, recordemos que uno de los supuestos es que la modalidad de ejecución es administración indirecta, ¿no? Entonces, el porcentaje de avance de este componente es la división de la suma de valorizaciones. ¿Y por qué hablamos en plural? Porque puede haber más de una obra, más de un contrato, ¿no? Y el costo de la inversión del componente. Entonces, tenemos este componente, ¿no? Adecuada infraestructura para la prestación de los servicios de salud, y la acción es la construcción del centro de salud, ¿no? Factor productivo, infraestructura. El costo registrado para esta acción en el formato número 8 es 19.7 millones de soles. Y tenemos un contrato asociado a esta acción, ¿no? Ahí está el número del contrato, el monto contractual y el avance de este contrato. Acá hay mucho cuidado. Este avance del contrato, en la ejecución del contrato, no es el avance financiero. Si bien es cierto, está expresado en soles, este avance, como lo dice en la parte superior, está sustentado en lo que son las valorizaciones, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta este concepto, ¿no? Este avance expresado en soles está sustentado en valorizaciones. No es el avance financiero, ¿no? Entonces, en este caso, el avance de este contrato es 2.77 millones de soles. Pero como no hay más contratos, bueno, no hay más que sumar, entonces este monto es el que se divide entre el costo del componente y como resultado tenemos 14.07%. ¿No? Y si recordamos, este es el valor que se ingresó en la ventana de estimación, ¿no? Muy importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, acá en este ejemplo solo tenemos una valorización, pero si tuviéramos más de un contrato, entonces las valorizaciones de todos esos contratos tienen que ser sumadas, ¿no? Alguien puede decir, ¿y qué pasa si no es administración indirecta? ¿Y si es directa? Bueno, en ese caso no hay una valorización, pero sí hay un informe de avance mensual, ¿no? Entonces ese informe es el que sustenta el avance físico de esta obra, ¿no? Entonces, sí, siempre es importante tener claro cuál es lo que aplica para cada caso, ¿no? Siguiente, por favor.
Para el componente 2, tenemos acá también igual la modalidad es administración directa, ¿no? Y el porcentaje de avance del componente es la división, perdón, de la suma de valorizaciones, ¿no? Y el costo de inversión del componente, ¿no? Tenemos que el componente es suficiente equipamiento inmobiliario, ¿no? La acción es la adquisición de equipamiento inmobiliario, es un factor productivo equipamiento inmobiliario, con un costo de 10.4 millones registrados en el formato 8, ¿no? Si cuando estamos en la ventana de estimación y nos damos cuenta que el costo que está registrado ahí o que nos muestra el aplicativo no es el valor actualizado, no es el valor correcto, deberíamos hacer la corrección, ¿no? Pero no en el formato 12, ¿no? Porque estos valores, ya lo mencionamos, vienen del formato número 8. Entonces es en el formato número 8 donde tenemos que hacer las correcciones necesarias, ¿no? Obviamente, cualquier corrección en el formato número 8 tiene que contar con el debido sustento, ¿no? Pero sí es importante, porque también es una consulta que nos hacen, ¿no? Ese valor no está actualizado y queremos modificarlo en el formato 12, y no es así, porque esta información viene del formato 2, del formato 8, perdón, y como ambos formatos están vinculados en el banco, comparten información, ¿no? Entonces, el origen de este valor de costo para cada una de las acciones es el formato número 8. Esto es muy importante tener ese concepto, ¿no? Regresando al caso, en esta acción, nuevamente tenemos un solo contrato, ¿no? Con su respectivo monto contractual, ¿no? Y acá hay una particularidad, ¿no? En este contrato, el contrato inmobiliario, ¿no? A la fecha de registro de la información, ya se realizó el pago del adelanto directo, ¿no? Quedando pendiente el pago del saldo, según el caso, ¿no? El cual se hará en una sola armada cuando el bien, bueno, sea entregado y tenga su respectiva conformidad, ¿no? Entonces, como lo mencioné en el caso del componente 1, el hecho de haber realizado el adelanto, en este caso directo, no es razón para reportar un avance, ¿no? Porque lo que reportamos en estos componentes es la ejecución física, ¿no? Entonces, como todavía no hay entrega del producto, no hay conformidad, y por ende no hay conformidad, el avance es cero, ¿no? Como se puede ver en la lámina que, bueno, ya pasamos, ¿no? ¿Podrías regresar, por favor, la lámina? Ahí el avance es cero, a pesar de que, como repito, hubo un adelanto directo, ¿no? Entonces, este cero va hacia lo que es el componente, como no hay más contrato, no hay más que sumar para este componente, y por lo tanto el valor porcentual del avance es cero también, ¿no? Gracias. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los otros dos componentes y en ambos casos no hay todavía ningún avance, entonces lo que se registra para ambos casos es cero, ¿no? Nuevamente repito, si los costos que se muestran, pues los costos para cada uno de los componentes y acciones que se muestran no son los correctos, la actualización o corrección se realiza en el formato número 8, siempre, por favor, siempre con el sustento debido, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora vamos a lo que son los otros costos de inversión. Hasta ahora hemos revisado los componentes que forman parte de esta inversión que nos sirve de ejemplo. Y ahora vamos a revisar lo que es la gestión. En el gasto de gestión, bueno, no se ha realizado gasto alguno. Entonces hasta ahora es 0% el avance. Y en lo que es expediente técnico, bueno, como ya iniciamos la obra, y solamente hay una obra, el contrato del expediente técnico ya culminó, ¿no? Entonces tenemos un avance del 100%, ¿no? Como podemos ver la cifra, monto contractual, 0.9 millones de soles, lo mismo es el dato del avance, 0.9 millones de soles, por lo tanto, el porcentaje de avance es 100%, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de la supervisión, el porcentaje de avance de supervisión se calcula dividiendo, como en todos los casos anteriores, la suma del avance de cada contrato, si hubiera más de uno, ¿no? Y entre el costo de la inversión de la supervisión, ¿no? Que en este caso es 1 millón de soles, ¿no? Acá alguien puede decir, pero ¿y acá cómo calculo este avance, no? Si no tengo, pues, no es como en el caso de una obra o en el caso de la adquisición de los bienes,
no tengo una conformidad, no tengo una valorización. Entonces, en el caso de lo que son estos otros costos de inversión, acá sí podemos usar el criterio del avance financiero, ¿no? De esta forma podemos calcular o tener el dato del avance expresado en soles, y en este caso en particular, este avance expresado en soles de 0.08 millones nos da como un avance porcentual de 8.7%, ¿no? En el caso de liquidación no hay avance todavía, porque bueno, todavía estamos en ejecución, ¿no? Siguiente. Gracias. Y acá, bueno, ya tenemos el valor de la estimación, ¿no? Entonces ya vemos que en la ventana nos muestra el avance de la ejecución de la inversión en porcentaje, en este caso es 11.49%, y el avance de la ejecución física es 9.11%, ¿no? ¿Y cómo se calcularon estos valores? Bueno, el sistema los calcula en automático, pero un poquito para explicarles cómo se realiza este cálculo, tenemos que en el primer caso, en el avance de la ejecución de la inversión, sumamos los avances tanto de los componentes como los otros costos y dividimos entre el costo de la inversión, el costo actualizado. Eso nos da 11.49. Y en el avance de la ejecución física sumamos ahora solamente los avances de los componentes. Los otros costos ya no entran en este cálculo. Y dividimos, no entre el costo actualizado, por favor, sino dividimos entre el costo de todos los componentes, ¿no? Y eso nos da, en este caso, 9.11%. Repito, la información de los costos de los componentes, ¿no? Y los otros conceptos son los valores registrados en el formato número 8, ¿no? Si en caso hubiera alguna cifra que no esté actualizada, es en ese formato donde debemos hacer la corrección, ¿no? Y entonces, esto es lo que se refiere al caso del sector salud. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar un segundo caso, que es el sector saneamiento. La ampliación de alcantarillado, construcción de colector general y planta de tratamiento de aguas residuales. Siguiente, por favor. Lo que vamos a ver a continuación es la estructura de la inversión registrada en el formato número 8, ¿no? El supuesto es que este proyecto de inversión se ejecutará en una sola etapa, bajo la modalidad de administración indirecta también, y presenta un contrato de ejecución de todos los componentes. Acá tenemos nuevamente 4 componentes. Los 2 primeros están referidos al factor productivo e infraestructura, y el tercero y cuarto a lo que es intangibles, ¿no? Después tenemos en otros costos, expediente técnico y supervisión. Esos son los datos que tenemos registrados en el formato número 8. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina podemos ver lo que es la misma estructura, ahora sí con lo que es las acciones, ¿no? Para el caso del primer componente tenemos 5 acciones registradas, ¿no? De la ampliación de la red de alcantarillado en diferentes centros poblados, la construcción del colector general y la construcción de la línea de conducción, ¿no? A la PETAR. El segundo componente es la construcción de esta PETAR, ¿no? También el factor productivo de infraestructura. El tercer componente es adecuado nivel de educación sanitaria, es un intangible. Y el cuarto componente es eficiente capacidad técnica y operativa de las unidades de gestión, ¿no? También un intangible como impacto ambiental. Cada uno de estas acciones tiene sus respectivos costos registrados en el formato número 8, formato 8A. ¿No? Y también tenemos lo que es costos registrados para lo que es expediente técnico y supervisión. Siguiente, por favor. Nuevamente vemos esta ventana conocida del caso anterior, donde la unidad ejecutora de inversiones debe registrar el porcentaje de avance para cada uno de los componentes y los costos de inversión, ¿no? De acuerdo a este ejemplo, tenemos avances en los 2 primeros componentes, ¿no? 59.81% en el primer caso
27.7% en el segundo, ¿no? En el tercer y cuarto componente aún no hay avance. Y bueno, tenemos un porcentaje de avance en lo que es expediente técnico y otro en lo que es supervisión, ¿no? Nuevamente, una vez que registramos los valores, el sistema calcula el costo del avance, lo muestra en la columna B, ¿no? Y en la parte inferior, bueno, vemos el total del costo del avance y el costo actualizado de la inversión, ¿no? Nuevamente, si estos costos actualizados que se muestran en la primera columna, a la izquierda de la columna, necesitan ser actualizados, ya sabemos que esto se hace en el formato número 8, ¿no? Si toda la información es correcta, damos clic en el botón verde que está en la parte inferior, que es declarar, ¿no? Igual que en el caso anterior, en las siguientes láminas vamos a ver cómo se calcularon estos valores porcentuales, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos para el componente número 1, ¿no? La modalidad de ejecución, ya lo habíamos dicho, es la administración indirecta. Y el porcentaje de avance del componente es la división de la suma de las valorizaciones entre el costo de la inversión del componente, ¿no? Recordemos que de acuerdo a la estructura que hemos visto en las láminas anteriores, este componente tiene 5 acciones. Estas acciones han sido atendidas por un contrato de obra, ¿no? Y vemos ahí el valor registrado en el formato 8 para cada una de las acciones, y vemos también el monto contractual correspondiente a cada una de estas acciones, ¿no? Asimismo, con las valorizaciones presentadas, la unidad ejecutora registra el avance para cada caso, para cada una de las acciones, el avance expresado en soles, ¿no? Como acá tenemos varios conceptos, sí es necesario hacer una suma, y esta suma nos da 4.71 millones como avance de las 5 acciones, ¿no? Esto, al ser dividido entre el costo del componente, que es 7.88, bueno, las cifras están redondeadas, nos da como un porcentaje de avance del 59.81%, ¿no? Entonces, acá, y ese es el valor que registramos en la ventana de estimación. Entonces, acá es siempre importante recalcar que estamos hablando acá de lo que es avances sustentados en valorizaciones, ¿no? No son avances financieros. Vale decir que si en algún contrato aún no tengo valorización, pero ya di el adelanto, ese adelanto, ya sea directo de materiales, no corresponde o no genera un avance físico, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro. Por otro lado, al ser una obra, usamos como sustento las valorizaciones, ¿no? Si fuera adquisición de bienes, el sustento sería pues la conformidad del bien, lo mismo sería con el caso del servicio, ¿no? Esto es muy importante porque siempre nos preguntan, pero en mi inversión yo no tengo obra, no sé cómo voy a registrar. Entonces, nuevamente repito, ¿no? Bueno, nosotros mencionamos valorizaciones en el caso de obras, pero cuando es otro tipo de contratación, o el objeto de la contratación, ¿no? Para hablar un poco más, de forma más precisa, el objeto de la contratación no es la obra, sino es un bien o un servicio, bueno, ahí tenemos conformidades, ¿no? Entonces, estos documentos sustentan el avance físico, ¿no? Y nos van a servir como insumo para realizar este cálculo. Entonces, es muy importante identificar de qué estamos hablando. Estamos hablando de una obra, de un equipo, o de perdón, de la adquisición de un bien o de la contratación de un servicio, ¿no? El siguiente, por favor. En el componente número 2, también es de infraestructura, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? La PETAR. Acá solo hay una acción, a diferencia del componente anterior, ¿no? Este es del factor productivo infraestructura. Tiene un contrato con un monto contractual de 3,5 millones y un avance de 2.76 millones, ¿no? Nuevamente, este avance sustentado en valorizaciones, ¿no? Como no hay más que sumar, ese es el monto del avance del componente, y al dividirlo entre los 9.95 millones, que es el costo del componente, nos da como
un avance porcentual de 27.70%, ¿no? Nuevamente, este valor es el que registramos en la ventana de estimación. Si hubiera más de una inversión, perdón, si hubiera más de un contrato, bueno, tendríamos que sumar todas las valorizaciones de estos contratos. Si hubieran varias acciones, lo mismo. Tendríamos que sumar los avances de cada una de las acciones, ¿no? Es muy importante tener esto, ¿no? Claro, ¿no? Siguiente, por favor. Recordemos que en los otros dos componentes no teníamos, no sé si es mi internet, pero yo lo veo desfasada la presentación. Bueno, en los otros dos componentes no teníamos avance, entonces los valores porcentuales son de 0, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que sigue son el cálculo del avance de los otros costos de la inversión. Para este ejemplo, teníamos lo que es expediente técnico y supervisión, ¿no? En el caso del expediente técnico, hace referencia a un contrato con, si bien es cierto, el monto contractual es de 0. Bueno, digamos 168.000 soles, este monto contractual ya se ejecutó al 100%, ¿no? Porque el avance reportado también es la misma cifra, 168.000 soles. Sin embargo, el costo para lo que es expediente técnico, ¿no? Acá sí es importante hacer una aclaración, ¿no? Si bien es cierto, decimos expediente técnico, acá también está involucrado el rubro de documentos equivalentes, ¿no? Entonces, regresando, si bien es cierto, el contrato para la elaboración del expediente técnico ha sido ejecutado al 100%, ¿no? Como podemos ver en el recuadro, sin embargo, para el costo o para el concepto expediente técnico, y repito, ahí está también involucrado lo que es la elaboración del documento equivalente, solo tenemos un avance del 85.54%, ¿no? Entonces, acá sale una inquietud, ¿no? Porque si ya el contrato está ejecutado, está culminado, no tengo un avance del 100%? Entonces, acá lo que corresponde es que no debemos perder de vista que los componentes referidos a los intangibles aún no tienen avance. Entonces, este rubro, este concepto de expediente técnico aún tiene gastos por realizar, ¿no? Es por eso que tenemos esta diferencia, ¿no? Otra razón puede ser de que si tal vez esos documentos los voy a hacer in-house, no voy a incurrir en gastos adicionales, más que mi propio personal, me falta actualizar el costo de este expediente técnico, ¿no? Esa también puede ser la otra razón. En cuyo caso, tendría que realizar la actualización en el formato número 8, ¿no? Siempre nuevamente, disculpe que insista en eso, siempre con el debido sustento, ¿no? En el caso del costo para supervisión, tenemos, ¿no? Que el porcentaje de avance, bueno, igual que en los casos anteriores, ¿no? Se calcula dividiendo la suma del avance de cada contrato asociado a la supervisión entre el costo del mismo concepto, ¿no? En este caso tenemos un solo contrato con un avance expresado en soles de 440.000 soles, ¿no? En cifras redondas. Y eso al dividirse, perdón, entre el costo de lo que es la supervisión registrado en el formato número 8, nos da un porcentaje de avance de 60.22%, ¿no? Bueno, acá sí está un poco más claro la causa, ¿no? Todavía no se ha culminado con la inversión, estamos en plena ejecución, bueno, y todavía hay todavía está pendiente la ejecución de este contrato, ¿no? Aún no está culminada, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, entonces acá ya tenemos ya los valores para lo que es el avance de la ejecución de la inversión y el avance de la ejecución física, ¿no? No olvidemos lo que mencioné en el caso anterior, ¿no? Si bien es cierto para lo que son los componentes, ¿no?
En el caso de obras, mi documento de sustento, el insumo que me permite calcular el avance es la valorización. Para el caso de los bienes y servicios tenemos las conformidades, ¿no? Pero en el caso de otros conceptos, no siempre tenemos una unidad con que medir, ¿no? El avance. Entonces, en esos casos, sí es factible utilizar la ejecución financiera para el cálculo del avance de esos conceptos, ¿no? De esos costos. En lo que se refiere al avance de la ejecución de la inversión, para este caso nos da un valor de 40.44%, para lo que es el avance de la ejecución física es 39%, 39.21%, ¿no? No olvidemos que en el primer caso, el avance de la ejecución de la inversión, sumamos los avances tanto de los componentes como de los otros costos y dividimos esa suma entre el costo actualizado de la inversión, ¿no? Y eso nos da el 40%. Para lo que es la ejecución física, solamente sumamos los avances en los componentes, ¿no? Que en este caso, o en este ejemplo, solo habían 2 componentes con avance, y dividimos esa suma entre el costo total de los componentes, ¿no? Que no olvidemos que son 4 por este ejemplo. Y eso nos da un avance de 39.21%, ¿no? Repito, tengamos en cuenta que, si bien es cierto, estos ejemplos involucran componentes referidos a infraestructura, ¿no? O adquisición de bienes, también aplica la misma lógica cuando estamos hablando de inversiones que solo tienen adquisición o equipamiento, o solo tienen los que son intangibles, ¿no? Lo importante es tener el insumo, que, como mencioné, para el caso de los bienes y los servicios, vienen a ser las respectivas conformidades, ¿no? Eso es todo con respecto a este tipo de inversiones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo por mi parte. Quisiera agradecerles a todos por su atención y doy pase a Vivian. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Agradecemos a nuestra presencia realizada. Ahora procederemos a la ronda de preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción de esta capacitación. La absolución de consultas estará a cargo del especialista Ana Matos. Primera pregunta, Ana. ¿A qué se refiere el avance de la ejecución de la inversión y el avance de la ejecución física de la inversión? Adelante, Ana. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias. Bueno, con la pregunta me permite aclarar, reforzar lo que Juan José ha expuesto, que son 2 conceptos distintos. El avance de la ejecución de la inversión se refiere a todas las tareas que se desarrollan para poder cumplir el tema de los componentes y los otros costos asociados a la inversión, como son el expediente técnico, la liquidación, la supervisión, ¿no? Mientras que la ejecución física se refiere al desarrollo de los componentes a través de la ejecución de las obras, adquisición de bienes, servicios, para la generación de activos, ¿no? Es importante tener estos 2 conceptos bien diferenciados porque muchas veces nos preguntan cuánto es el avance de la inversión y damos equivocadamente cuánto es el avance de la ejecución física, ¿no? Y también me permite resaltar que cuando uno va a hacer este tema de la estimación de la inversión, con lo ha expuesto Juan José, estos montos, estos componentes y estos costos, otros costos asociados a la inversión, viene del formato 8, ¿no? Cuando uno va a hacer la estimación, muchas veces nos pregunta, ¿de dónde provienen estos datos? Esto proviene del formato 8. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Ana. Siguiente pregunta. ¿En qué caso se debe realizar el registro del formato 12B de las inversiones y cuál es el plazo para el registro? Adelante, Ana. Muchas gracias, Vivian. Bueno, todos debemos tener en claro de que el formato 12B se registra dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, de acuerdo a lo establecido en la Directiva General Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, ¿no? En el artículo 45.
Pero hay que tener en cuenta cuándo empieza a registrar. Cuando la inversión se encuentra viable, se encuentra incorporada en el PMI, se encuentra con presupuesto, ya el operador debe registrar el formato 12B, ¿no? Para lo cual, cuando uno automáticamente está viable, el operador, o sea, la unidad ejecutora, va a poder visualizar esta inversión en su aplicativo, ¿no? Adelante, Vivian. Muchas gracias, Ana. Siguiente pregunta. Si una entidad decide otorgar adelantos, ¿el porcentaje de avance físico se registra en el formato 12B? Adelante, Ana. Muchas gracias, Vivian. Esta pregunta me parece muy importante porque muchas veces nos preguntan si lo tengo o no tengo que registrar. Los adelantos no constituyen parte de la ejecución física. Sin embargo, es importante señalar que en la sección de la ejecución financiera, el operador debe programar según el PRPIN que tenga la entidad a nivel de devengados mensuales de toda la inversión. Vamos a decir valorizaciones, gastos de supervisión, gastos del proyecto, y así como va a estimar devengar en el presente año fiscal, ¿no? Adelante, Vivian. Gracias, Ana. Siguiente pregunta. Para registrar el formato 12B, la sección Información de la inversión, ¿necesariamente tienen que estar registrada en el formato 8, la sección A y B? Adelante, Ana. Muchas gracias, Vivian. No, la respuesta es si no tiene formato 8, sí debe registrar el formato 12B porque está habilitado, pero ¿qué campos, no? El formato 12B, si no tiene el 8, está habilitado para que registre la sección de la ejecución financiera, la sección del expediente técnico, situación de la inversión. Esto es muy importante porque muchas veces nos dicen, no puedo registrar el físico. Vamos a verificar y efectivamente este formato no tiene la sección B, pero sí debe registrar estos campos que nuevamente repito, que es la sección de financiera, ahora el expediente técnico, porque ahí va a informar en qué situación está la inversión, ¿no? Si está en actuaciones preparatorias, de repente ya están haciendo el expediente técnico, y en tema de la situación de la inversión. Ahora, esto es muy importante porque lo que registran los operadores se visualiza en el reporte del formato 12B, ¿no? Que es de acceso público a todos los usuarios, tanto operadores, ¿no? Muchas veces nos piden información de cómo va la inversión, ¿no? Y si el operador no registra, simplemente dice, no tengo B, no. El formato 12B sí está habilitado para que pueda registrar mensualmente e informar cómo va la inversión en estas secciones. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Ana. Siguiente pregunta. En el marco de las funciones de la OPMI, ¿dónde puede visualizar el registro y actualización de la información del formato 12B? Adelante, Ana. Muchas gracias, Vivian. Esto es muy importante porque ahora en el marco del REI y en el marco de las funciones que tiene que realizar la OPMI en el tema de seguimiento de la ejecución de las inversiones, ¿cómo pueden cumplir su función, ¿no? Cómo de una mejor manera, ¿no? En el banco de inversiones, la OPMI tiene el reporte de OPMI, el cual es una herramienta que le permite hacerle el seguimiento a la cartera que está asignada a la OPMI y con el objetivo de poder brindar oportunamente la información y coordinar con las UI acerca de la actualización de la información. ¿Qué cosa vemos en este reporte de la OPMI? Va a tener datos de la inversión, que esto proviene de los formatos de 7, 8 y 12, datos del expediente técnico, la información que haya registrado en el formato 12B, datos del avance de la inversión. Si el operador ha registrado, ahí va a aparecer cuál fue el último periodo que registró, qué información registró y datos del SEACE, ¿no? La información que tenemos vinculadas con el SEACE. Y a través de este aplicativo, va a poder hacer una descarga y va a poder hacer su reporte de una manera más amigable y más eficiente, ¿no? Muchas gracias, Vivian. Adelante. Muchas gracias, Ana. Hemos culminado la ronda de preguntas.
sobre el tema casos prácticos para el registro del avance de la ejecución de las inversiones en el formato 12B, criterio considerado para la evaluación del REI 2022. Estimados y estimadas, manténganse atentos y contacta a los verdaderos especialistas. No te dejes engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición es el directorio de la DGPMI y el directorio del CONECTAMEF. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.